Saludos amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si has ingresado es porque te gustan mucho estos juegos NFT y sobre todo que son free to play, ya que mi canal se caracteriza por ser un canal donde demuestra juegos gratuitos que podrás jugar fácilmente desde tu móvil o tu PC. Sí, y lo mejor de todo es que podrás ganar algo de dinero, así que si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte para que estés al tanto de los nuevos proyectos y aquellos juegos que te van a pagar por jugar. Lo mejor de todo es que no vas a invertir ni un solo centavo. Hoy vamos a hablar sobre un juego free to play. Sí, un juego gratuito que podrás ganar dinero jugando. Y lo mejor de todo es que es el estilo de Battle Royale, tal cual y muy similar al Titan Arena y también a muchos juegos más. Si quieres saber sobre este proyecto, no te vayas y quédate. Nos encontramos en la página principal de Gunstar. Sí, el juego que te hablé, muy similar a Titan Arena. Es muy similar ya que presenta una jugabilidad auténtica y muy singular, similar a lo que sería Titan Arena. Acá pueden notar de que ya está disponible para descargar en Google Play y próximamente en iOS. Algo muy importante para toda la comunidad de Latinoamérica es que el juego ya está disponible solo para los países de Suramérica, sí, como lo estás escuchando, Latinoamérica. Aún no se ha estrenado este juego en lo que sería Europa, Asia, África y Norteamérica. Todavía no está disponible, así que estamos muy privilegiados por poder jugar este juego actualmente. Es un juego muy dinámico, característico y sobre todo que vas a poder jugar gratuitamente. Vamos a ir bajando y vamos a notar de que va a estar disponible para Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Así que no quedamos por fuera. Bienvenidos a Gunstar. La lucha, explora y crea la mejor estrategia para sobrevivir en batallas épicas con hasta 36 jugadores. Quiere decir de que va a ser un campo de batalla bastante amplio, el cual vos puedes ganar un aspecto exclusivo al registrarte previamente y vas a obtener acceso a NFT exclusivos en preventa para aquellas personas que deseen ingresar invirtiendo algo de dinero en él. Ojo, esto no es un video de inversión, es un video informativo para que puedas analizar este proyecto, estudiarlo y ver si inviertes o no en él. Pero está la opción de poder jugar gratuitamente. Seguimos bajando y pueden notar de que nos hacen énfasis a que es gratis para jugar y ganar. Gunstar está diseñado con una economía verdaderamente gratuita, el cual está en la blockchain de Solana para garantizar una gran cantidad de contenido novedoso. ¿Cómo sería la manera de ganar dinero aquí jugando? Ya te lo vamos a explicar con un flujograma donde nos explican paso a paso cómo deberíamos obtener dinero. Pero aquí en algo muy sencillo va a ser jugar gratis, obtener un NFT limitado, poseer sus pieles que vienen siendo sus características y comercio en el mercado, lo que viene siendo el marketplace. Continuamos bajando y podemos ver el roadmap, su mapa vial. Actualmente se encuentra iniciando en el Q2, donde es el arranque del lanzamiento suave, el cual lo aplicaron en Latinoamérica. Ofertas de NFT por pedido anticipado y primera edición. El mercado, el white paper del Gunstar, partida, muerte, modo de juego y fichas doble XP. Esto es importante lo de la ficha doble XP, el cual te voy a explicar más adelante por qué es tan importante, ya que va a ser un punto muy primordial para poder obtener dinero. Vamos a continuar bajando y antes de irnos a lo que es la jugabilidad, en el Q3 nos habla de que va a haber el lanzamiento en Asia y en América del Norte próximamente durante el transcurso del tiempo.
pero actualmente Latinoamérica tiene los privilegios de poder comenzar a jugar y obtener dinero. Vamos a bajar y aquí nos muestra la jugabilidad. Sí, como pueden notar, es muy similar a lo que sería Titan Arena. La jugabilidad, las armas, similitud en los mapas y lo que serían los ataques y defensa. Vamos a continuar bajando para que no se nos haga largo y tedioso el video. Juega donde sea usted quiere. Nos habla de que va a ser una experiencia muy divertida en móviles que admite hasta 36 jugadores, el cual va a ser una escena competitiva y va a haber distintos modos de juego, desde los que están jugar con tus amigos, lo que vienen siendo escuadras como tal, controla tus ídolos de leyenda, que es cargar tu medidor especial y conviértete en tu leyenda favorita de influencer para poder crear contenido sobre este juego, y múltiples modos de juego como son el Battle Royale, el de Match Arena, la cooperativa, batallas cooperativas, modos de juego por tiempo limitado, modos cronometrados. Continuamos bajando y aquí nos habla de la hiperpersonalización. El arma, la ropa, el cabello, las expresiones, la burla y otras estéticas permiten una autoexpresión única y una colección de activos, el cual esto le va agregando valor a tu NFT. Acá pueden notar de que prácticamente el NFT va cambiando de ropa, cabello, aspecto, entre otros. Acá aparecen los distintos NFT, desde común, raro, legendario y mítico. Obviamente, cada uno con sus habilidades, y mientras mejor sea tu NFT, será muchísimo mejor para poder obtener dinero. Bajamos y nos habla de que Gunstar NFT. ¿Cómo se va a obtener dinero o cómo se va a jugar? Está claro de que aquí nos dice, estará disponible para desbloquear de forma gratuita, que cada temporada los NFT van a estar disponibles para desbloquearlo. Puedes ingresar en cualquier momento y en cada temporada debes completar, simplemente jugar para adquirir los XP requeridos y abra la caja de recompensas exclusivas. Quiere decir de que debes jugar para obtener la experiencia, el cual mientras más juegas, más experiencias vas obteniendo dentro del juego y te va abriendo la oportunidad de poder abrir tu primer NFT. Aquí nos muestra el flujograma de juego, que es importante para todos, donde nos dice juega y gana. Para poder jugar y ganar debes empezar a implementar la jugabilidad para ganar experiencia y así obtener lo que sería tu NFT. Este NFT que vas a obtener vas a poder venderlo en el marketplace, no como otros juegos que te dan la posibilidad de jugar gratuitamente, pero sí, siempre hay un pero en estos juegos gratuitos. Ellos te dan un NFT el cual no podrás comercializar, solo podrás hacer uso gratuito. Acá no, acá es todo lo contrario, te van a regalar el NFT y tú decidirás si venderlo, que es una de las opciones que va a ser en el mercado, en el marketplace, y la otra puede ser actualizarlo, mejorarlo, evolucionar tu NFT para que pueda llegar a valer más. Tú decides si venderlo tal cual como te sale o lo vas a ir mejorando, y de allí vas a poder obtener dinero, sí, dinero real. Acá vamos a ver lo que es la jugabilidad nuevamente, pero más amplia la pantalla, donde vuelvo y lo repito, muy similar a Titan Arena. Seguimos bajando y nos habla del flujo de economía NFT. ¿Cuál es el flujo de economía? Muy importante, ya que aquí entenderás básicamente, es muy sencillo, cómo jugar y obtener dinero. Al igual que anteriormente te lo expliqué, acá está más detallado, donde nos dice, el jugador va a jugar y va a obtener Pride and Jet XP por 2, que es el que van a aplicar próximamente, que viene siendo la experiencia. Después de que obtienes el límite de experiencia que se requiere para poder reclamar lo que sería el rewards, el cofre, lo que viene siendo free o premium. Premium para aquellas personas que invierten y free para aquellas personas que quieren ingresar gratuitamente. Allí te van a entregar lo que sería tu NFT.
Tú decidirás si lo vas a mejorar, donde Improve Team lo vas a mejorar, vas a aumentar para poder mejorar tu personaje y ganar más experiencia y poder ganar más dinero, o te vas directamente y lo vendes en el marketplace. Continuamos bajando y nos habla que Gotas NFT, lanzamientos aéreos, lo que vienen siendo airdrops de NFT limitados disponibles. ¿Qué sucede con esto? Hoy estamos a 9 de julio. Esto venció el 30 de junio. Sí, vengo a avisar muy tarde, pero no importa. Lo importante es poder ingresar gratuitamente y obtener sobre todo uno de estos NFT, y de ahí para adelante es tu decisión, si venderlo o seguir jugando. Otra cosa muy importante es que se van a revelar los potenciadores exclusivos para los NFT después de acuñados. Los aficionados acerca de sus ídolos, acá nos habla de que prácticamente van a tratar de reunir lo que son socios, influyentes o marcas como Loot para poder obtener contenido exclusivo para sus comunidades y así atraer a más usuarios a este juego. Acá es importante hablar de que posee socios como Monomito, Load y Dropper, pero algo que hablo siempre de estos juegos free to play constantemente es que debes ir de inmediato a seguirlos sus canales oficiales. ¿Para qué? Para que en cada momento de que ellos anuncien alguna actualización, novedades o sorteos, estés al tanto. Recuerda que estos juegos son importantes ingresar desde el primer momento, ya que mayormente al ser free to play gratuitos no duran mucho dentro de los juegos NFT y decaen muy rápido. Así que es importante de que los sigas en lo que serían sus redes sociales, como lo son en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Discord. Cualquier duda estamos a la orden y puedes dejarlo en la barra de los comentarios. Pero esto no es todo. Vamos a ver en cuánto se podría vender nuestro NFT dentro del mercado. Recuerda que podrás obtener dinero vendiendo tu NFT, pero no quiere decirte que después de que obtienes tu NFT vas a poder obtener inmediatamente dinero. No, debes ponerlo en el mercado y que alguien se interese en tu NFT y lo compre. Recuerda que también el precio es primordial para obtener lo que diríamos dinero. Vamos a lo que sería el mercado y aquí nos habla de que hay distintos precios, desde 1 Solana hasta 2.30 Solana, el cual la diferencia es bastante grande. Y obviamente si fuera por comprar uno de estos dos, compraría el primero de 1 de Solana, el cual posee lo mismo, que es +1 y es un mítico, al igual que el otro que posee +1 y es mítico también. Digamos que aumenta a un 6% la vitalidad al lado del otro, pero no influye demasiado en lo que serían los 1.30 Solanas, que vienen siendo algunos dólares. Así que es importante que cuando vayas a enviar tu NFT al mercado, analices la demanda, analices lo que viene siendo el mercado para poder salir rápido de tu NFT, porque tu idea es obtener dinero. Recuerda, si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, dejarme un like y seguirme en mis distintas redes sociales como El Moncho Gocho. Y cuéntame, ¿eres uno de los afortunados en vivir en Latinoamérica para poder jugarlo? Déjamelo en la barra de los comentarios, el cual te estaré respondiendo con muchísimo gusto.